Pueden tomar asiento. Antes de cantar el segundo, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en Romanos, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 a 4. Romanos, capítulo número 3, desde el versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? En ninguna manera. Antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Está aquí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, meditando en estos versículos de la palabra del Señor, el apóstol continúa escribiéndole a los creyentes romanos y luego de haber hecho distintas declaraciones y sentencias con respecto a tanto a los gentiles como a los judíos y a toda su hipocresía, pues así termina el capítulo 2 y principalmente termina de una manera muy particular definiendo y ya ahora pensando que estamos en un tiempo, y ya el apóstol estaba en el tiempo de la dispensación de la gracia, habiendo pasado ya todo el tiempo de los judíos en cuanto a lo que era a los rituales y a los sacrificios y a todo lo que hace a la religión, podríamos decir así, a las prácticas y al ejercicio de los judíos, define claramente en los versículos anteriores, antes del capítulo 3, aunque vuelvo a repetir, esto es una carta continua, no tiene una división como acá después se le hicieron. Hablando claramente y definiendo quiénes ya ahora, a partir de Cristo, habiendo venido lo mejor, como dice, estando ya presente Cristo, quiénes realmente eran aquellos que Dios consideraba judíos, y nos dice en el versículo 27, y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Pone en claro perfectamente quién tendría autoridad y capacidad de juicio entre uno y otro. Y luego dice, porque no es judío el que lo es en manifiesto, sino ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne. Y luego en el 29 aclara, mas es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, estos versículos nos ubican a nosotros en una posición muy, muy especial, importante para el presente tiempo de la dispensación de la gracia. Y que leyendo inmediatamente los dos primeros versículos que siguen del capítulo 3, el Señor puso en mi corazón un pensamiento que, si bien se refiere, lo que el apóstol Pablo habla acá,
del privilegio que tuvieron en su momento los judíos y dice, ¿qué pues tiene más el judío? Son preguntas que hace, ¿no? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y luego aclara en el 2, mucho en todas maneras. Y uno parece que fuera una contradicción. Anteriormente decía que no es eso lo que a los ojos de Dios valía o pesaba, por decirlo de alguna manera, sino aquello que sucedía en lo interior, en lo espiritual. Y ciertamente, luego continúa diciendo de qué manera, y en muchas maneras, ellos habían sido privilegiados. Y lo primero que menciona es la realidad de que ciertamente la palabra de Dios les había sido confiada, la revelación de las Escrituras. Lo aseveraba el Señor Jesús cuando hablaba con la mujer samaritana, allí en San Juan, cuando le dice que la salud venía de los judíos. Pero sin querer ser atrevido ni querer meterme en un embrollo, podríamos decir, pero yo decía, realmente nosotros estos versículos podríamos aprovecharlo, apropiárnoslo para nosotros como creyentes, pues en los versículos anteriores realmente nos ubica a nosotros, a los hijos de Dios, a los que han sido renacidos, al decirnos que la circuncisión es la del corazón. Y bien entendido, sabemos que esa circuncisión se refiere al despojamiento de la carne, del viejo hombre, de la cruz. Está hablando entonces de todos aquellos que han sido redimidos, comprados con la sangre del Cordero, y nos ubica a nosotros como creyentes y con estos privilegios. Y yo decía, la realidad es esta, porque en definitiva también, cuando Cristo es alzado y es levantado a los cielos, lo deja como la gran comisión a sus discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y así lo hicieron. Lo que los judíos se quedaron en el tiempo, se quedaron con la ley, con la data de la ley, con todo lo que eso implicaba. Y se quedaron, no avanzaron más, no tuvieron el privilegio. Y aunque hay creyentes que no apoyan esto, pues no creen en la dispensación ni en el trato futuro de Dios con el pueblo de Israel, lo cuestionan de muchas y de variadas maneras, nosotros creemos que sí, por supuesto. Y uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que ellos tenían más aún que la palabra de Dios? ¿Qué otras cosas? Y podemos leerlo rápidamente, aunque seguramente en algún momento también lo vamos a llegar a meditar. Podemos leer en el capítulo 9 de Romanos, luego que el apóstol habla de la doctrina de la cruz y de los distintos aspectos en la vida del creyente. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio, el versículo 1, mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y entonces esto habla aquí
cuando dice mucho en todas maneras. Les fue dado todo a ellos. Y ahora espera, por supuesto, que vendrá el tiempo cuando todas las promesas que están dadas, porque aunque la incredulidad de algunos, así lo aclara en el capítulo que hemos leído recién, dice en el versículo 8, por ejemplo, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, más los que son hijos de las promesas, son contados en la generación. Y luego habla también de otra realidad, que la incredulidad de algunos no hizo vana las promesas de Dios. Que aunque, perdón, ¿cómo? Sí, dice, perdón, en el 3.3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios, y realmente no. Es decir, lo que Dios prometió, eso se va a cumplir, aunque haya gran parte y la mayoría haya sido incrédulos a la palabra de Dios, en su momento se va a cumplir y se va a realizar todo lo que Dios, eso porque Dios es verdadero y Dios no se puede arrepentir de aquellas cosas que Él ha prometido y que ya están cumplidas en Él y en Cristo. Solamente espera el tiempo a que esto sea hecho. Pero aplicándolo a nosotros, entonces, yo decía, qué hermoso es pensar, porque a nosotros, que somos judíos, no en la carne, ni en lo exterior, ni tenemos el sobrenombre de judíos, como lo sentencia más arriba. Sin embargo, nos ha sido confiada la palabra de Dios en este tiempo, toda la palabra de Dios, y así lo proclamamos siempre. Nosotros usamos el Antiguo y el Nuevo Testamento y no ponemos en desmedro una parte de otra. Tratamos de discernir lo que se aplica al pueblo de Israel y lo que se aplica a la Iglesia de Jesucristo, concerniente al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, todo lo que fue desarrollado para que la Iglesia de Cristo pudiese ser formada. El Espíritu Santo reveló a los hombres de Dios, desde los evangelios hasta las cartas apostólicas, todo lo necesario para que fuese formada la Iglesia de Jesucristo. Y realmente esto para nosotros, podríamos decir, nos aprovecha mucho y en gran manera. Qué hermoso es pensar esto, queridos hermanos, que Dios se acordó de nosotros y nos dio toda la palabra y nos acercó toda la palabra a través de lo escrito y de la persona de su Hijo Jesucristo, a través de la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esta palabra es muy importante. A mí me quedó esto. La palabra de Dios nos fue confiada. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Porque cuando uno confía en alguien algo, y muy apreciado, espera que realmente esa persona tenga toda la responsabilidad, la seriedad que corresponda proporcionalmente a lo confiado. ¿Verdad? Si nosotros tomemos cualquier ejemplo, ¿no? Uno confía a su hijo para que sea trasladado por alguien hasta determinado lugar. Si es chiquito, cuanto más, ¿no? Yo me acuerdo, en nuestra época se mandaban los chicos solos en viaje, ¿no? Que viajen solos. Hoy ya eso no se puede hacer. Es muy riesgoso, no sé si seguirá vigente eso, pero lo cierto es que si mandamos con alguien, bueno, confiamos en esa persona para darle a nuestro hijo, nuestra hija, para que
lo lleve, depende del lugar, la distancia, y esperamos que esa persona, bueno, cumpla en todos los sentidos a esa confianza dispensada. Y eso en cualquier cosa, ¿verdad? En cualquier cosa, desde el punto material, mucho más aún también en las cosas espirituales. Pablo confiaba, por ejemplo, en Timoteo, pues de él podía dar testimonio que era el único que había comprendido su intento, su fe, todo lo que era Pablo, bueno, Timoteo lo había entendido y confiaba en él, como en otros ministros del Evangelio. Pero acá nos está hablando a nosotros, como creyentes. Yo quiero apropiarme de este texto, vuelvo a repetir. Por eso aclaré todo un poquito lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Esto se va a cumplir en gran manera. No ha desechado Dios a su pueblo. Ya no es la esposa del Cordero, pero sigue siendo el pueblo que Dios escogió y recibió todas estas promesas. Ahora, nosotros también se nos ha sido confiado. Ese momento en que Cristo le dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicad, es un acto de total confianza, no en el hombre, por supuesto, sino en la obra en que él podría llegar a ser e iba a ser en aquellos a los cuales les depositaba. Y por eso vino y estuvo con los discípulos todos esos años, instruyéndolos, enseñándoles para que guarden todas las cosas que él les había enseñado, para que puedan transmitir. Y así fue hecho hasta el día de hoy, por hombres fieles. Nosotros tenemos la palabra de Dios porque nos ha llegado a través de los siglos, No estamos hablando de estos últimos años donde Dios levantó hombres preciosos que remozaron desde el punto de vista espiritual y alentaron a hermanos, y se cumplía lo que decía el Señor sobre Juan el Bautista, ¿no? Que él era antorcha que alumbraba por Juan, y que muchos quisieron estar en su resplandor y bajo su ardor. Y nosotros también, por la gracia de Dios, nos ha tocado este privilegio. Cuanto más entonces se nos hace importante pensar que la palabra que se nos ha sido confiada, debemos no solamente proclamarla, guardarla, amarla, defenderla, y como siempre decimos también que es parte de todo eso, si no, no tendría sentido, procurar vivirla. Y acá dice así la palabra de Dios: mucha, en todas maneras. ¿En qué manera uno puede decir que Dios no le dio la palabra que tiene sobre su falda, en este momento, sobre su regazo, leyéndola? Está abierta para que sea absolutamente apropiada por cada uno de nosotros como corresponde, por supuesto, ¿no? Y poder entender este privilegio y esta bendición y dar gracias a Dios, porque en verdad muchas veces a mí se me ha ocurrido pensar, bueno, si no estuviera aquí, ¿dónde estaría? Y vaya a saber dónde, ¿no? El Señor a mí me sacó de los hermanos libres. No sé cómo estarán estos hermanos hoy en día en la iglesia donde yo iba en su momento. Si seguirán una línea fiel, si se habrán modernizado, si habrán cambiado doctrinas. Desde ya sería denominacional. Pero más allá de eso, con todos los otros vicios que se fueron metiendo en la iglesia a través de todos estos años y décadas principalmente. Entonces es un privilegio para nosotros. Tal vez no seamos los más, somos los menos, pero no obstante es una señal para este tiempo. Y la seguridad también,
que todo lo que ha sido prometido, así como para el pueblo de Israel, hay promesas. Spurgeon decía, hay más de 100 promesas en el Nuevo Testamento para los creyentes, hay más de 100. Explícitas de parte de Cristo y de Dios y del Espíritu Santo en la Biblia para nosotros. ¿Las ha de cumplir? Bueno, si son promesas, han de ser cumplidas. Si es que de nuestro lado también estamos dispuestos a vivir la experiencia, como decían los versículos anteriores. La experiencia de cruz por dentro y también, como decía, ser en el corazón, en lo interior, que es donde Dios mira y conoce nuestros corazones. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero podemos tener la plena seguridad que Dios no va a dejar de cumplir lo que Él prometió. Mucho más todavía. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que esta palabra sea realmente... Yo de pronto dije, bueno, pero esto es para nosotros, porque si anteriormente lo viene diciendo y después lo va desarrollando y sentencia a los judíos de una manera tremenda en los capítulos siguientes. Que no es que uno puede decir, no, esto solamente es para los judíos, para nosotros no. Es para mí, porque es en lo interior. La alabanza de la cual es de Dios, no de los hombres. Y entonces, en muchas maneras, hermanos, tenemos el privilegio, el gran privilegio, la gran bendición de gozarnos, de tener esta promesa al Señor Jesús, por supuesto, que los judíos no pudieron ver por la dureza de su corazón. Nosotros lo tenemos en el corazón por la fe, por la gracia, por la humildad con que hemos aceptado el sacrificio que Él hizo por nosotros. Hoy decíamos con mi esposa, un sacrificio que va a terminar nuestra vida terrena y no vamos a terminar de comprenderlo. La profundidad, la grandeza, la altura, la anchura de ese amor manifestado y visto en ese sacrificio. ¿Cuántas cosas? En muchas maneras. Que el Señor nos bendiga. Y esto que nos ha sido confiado, bueno, que seamos correspondientes con Dios, con esta confianza que Él nos ha otorgado. No porque confía en nosotros desde el punto de vista humano. La confianza está en la obra de Cristo que puede hacer en nosotros. Bueno, que seamos correspondientes, dándole lugar a Cristo por su Espíritu que pueda hacer esa obra, como dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.